Nuevamente bienvenidos a Opiniones, su canal de Internet, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos. Y en esta ocasión, por lo que está sucediendo con el Tratado de Libre Comercio, voy a exponer algunos hechos muy importantes sobre este tema, sobre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y es que curiosamente, cuando debió haberse evitado la firma antes de que se iniciara este Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, o el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, antes de que se firmara, se firmó. Cuando no debió haberse firmado, se firmó. Y ahora que no debía salir México, ahora que tenía que continuar precisamente México con ese tratado, sale del Tratado de Libre Comercio. Sale del Tratado de Libre Comercio. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los políticos mexicanos? ¿Realmente qué piensan estos políticos mexicanos? ¿Quién dirige la política mexicana? Porque prácticamente le dieron a México un golpe muy duro cuando firmaron el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y ahora con la salida ponen otro clavo en el ataúd de la muerte de México, en el ataúd donde será enterrado México, por supuesto. Las consecuencias para México en la salida de este Tratado de Libre Comercio son catastróficas. Cuando no debieron haber entrado, lo hicieron. Y ahora que no debieron haber salido, salen. ¿Qué hay detrás de todo esto? Realmente es sorprendente la forma en que nuestros políticos trabajan. Y no trabajan para los mexicanos, porque todas y cada una de las acciones que toman siempre van en contra de los mexicanos. Pero vayamos, ¿qué hay detrás de todo esto? La cuarta ronda de reuniones que sostuvieron precisamente las delegaciones de Canadá, Estados Unidos y México, simple y sencillamente tuvo uno de los puntos más conflictivos, el punto de fricción para este tratado. Pero ¿cuál fue ese punto? Cuando ya México, Estados Unidos y Canadá tienen precios más o menos similares en los productos, así también en los servicios. Curiosamente, ahora que precisamente Canadá y Estados Unidos pedían a los políticos mexicanos reformas salariales, mejores salarios para los mexicanos, o sea, mejorar en ese sentido a México y que los mexicanos tuvieran un salario apropiado y digno, es cuando nuestros políticos deciden no ceder y mejor salir del acuerdo. Bueno, esto fue algo que ya había dicho el señor Donald Trump en su campaña política, que simple y sencillamente terminaría con el Tratado de Libre Comercio. Ya lo hizo. Canadá y Estados Unidos continuarán con ese tratado. Dejando fuera a México. Pero las consecuencias para México son catastróficas. Pero no solamente suena un poco contradictorio lo que yo digo, porque yo siempre estuve en contra y he estado en contra de los tratados de libre comercio, pero siempre y cuando nunca se firme. Pero ya cuando se firman, hay que buscar la manera de que ayuden y que realmente tenga beneficios. Primero, se firmó cuando no era conveniente. No era conveniente cuando se firmó, porque México se había convertido ya hasta 1989, cuando se firmó el tratado, se había convertido en la principal potencia de América solamente después de Estados Unidos, sobrepasando al mismo Canadá. México se había logrado meter como la cuarta potencia energética del planeta. La cuarta potencia energética del planeta, solamente superado por Saudi Arabia y Rusia. Nada más. México ya estaba en los lugares privilegiados como potencia. Tenía casi autonomía o casi independencia. Bueno, no dependía ya no dependía de los productos extranjeros, era autosuficiente dentro de su mismo territorio para satisfacer las demandas del pueblo mexicano. Era prácticamente una potencia. Se firma el Tratado de Libre Comercio, nos lo hicieron con la promesa los políticos de entonces, el señor Carlos Salinas de Gortari, con la promesa de que traería beneficios para todos los mexicanos, que sería el futuro de México, que sería algo maravilloso. Así lo prometieron, así lo dijeron los medios de comunicación corporativos y los políticos. Curiosamente, ¿no? Cuando no debieron firmar, lo firmaron. Ya México, ya les digo lo que era, una potencia. Llega el Tratado de Libre Comercio y los únicos beneficios que tuvo fue la destrucción del campo, la ganadería, la pequeña y la mediana industria, y únicamente convirtió a México en el mercado de la mano de obra barata o de esclavos para las multinacionales y transnacionales de Estados Unidos, que buscaban reducir su payroll y yéndose a este mercado de esclavos de México. Y digo porque un salario de 84, 85 pesos no le permite ni siquiera a un ciudadano comer dignamente, mucho menos
mucho menos satisfacer todas y cada una de sus necesidades diarias. Es ilógico y es absurdo. A México lo convirtió el Tratado de Libre Comercio en un mercado de esclavos, de mano de obra barata, nada más. Pero la intención entonces del señor George Bush, padre, y así también de Carlos Salinas, era destruir o desmantelar las empresas estatales que manejaba el Estado mexicano. Ese era el propósito real del Tratado de Libre Comercio. Ya lo lograron con las reformas del señor Enrique Peña Nieto, ¿sí? Estas reformas que firmó el señor Enrique Peña Nieto y que aprobaron políticos de diferentes partidos. Ese era el propósito, desmantelar, porque Estados Unidos miraba en México la competencia. Y como no le gusta la competencia, había que destruir esa competencia. Y estoy hablando que ese tratado fue simplemente firmado precisamente para destruir las empresas estatales que entonces estaban bajo el gobierno, o que eran dirigidas por el Estado, y que eran las más fuertes de América Latina e inclusive del mundo, de muchas regiones. México se había convertido en potencia, entonces era necesario destruirlas. El Tratado de Libre Comercio hizo, y con esto llega, ¿sí?, la liberación, o llega esto llamado la globalización, llega así también el neoliberalismo a México, entran todo tipo de estupideces y la sociedad mexicana empieza a dormirse mientras que los políticos siguen robándose los recursos. Pero lo más importante de todo eso, ¿por qué ahora no debió haber salido México? Porque obviamente empresas y empresarios hasta hoy no han querido. Precisamente va a salir porque las empresas y empresarios y las multinacionales no quieren que haya mejores salarios para los mexicanos. Quieren seguir o quieren continuar dejando a los mexicanos como la mano de obra barata. Ellos son los que se oponen. Las empresas y empresarios, las multinacionales, se oponen a pagar mejores salarios. Precisamente por eso no se va a llegar a un acuerdo y México sale de este tratado. Como les digo, Canadá continuará. La visita del señor Justin Trudeau a México, este pasado 11 y 12 de octubre, 13 de octubre, solamente tiene como sentido proteger a sus multinacionales en territorio mexicano, las minas canadienses o las empresas canadienses que están sustrayendo toda la riqueza de México y llevándosela a Canadá. Es nada más eso lo que quiere el señor Justin Trudeau. Con cara de ángel, simple y sencillamente, él solamente viene a proteger los intereses canadienses en México para seguir robándose los recursos de México y que los mexicanos sigan en la puta miseria. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Pero, en realidad, ¿quién es el responsable aquí? Hay quienes creen realmente que es Donald Trump o que son los políticos mexicanos. No, es precisamente Donald Trump y Canadá quienes no quieren realmente, quienes están de manera opuesta, a lo contrario a lo que muchos piensan, que quieren que haya mejores salarios. Ellos mismos están presionando a los políticos mexicanos para que esto no sea posible. La razón es muy simple. Ya eliminaron la competencia con las reformas hacendarias del señor Enrique Peña Nieto, la reforma de Hacienda, la reforma energética, la reforma de salud, todo. Ya desmantelaron la competencia. Como ahora ya no les conviene, digamos, México, a México ya lo destruyeron, ya no es una nación competitiva, ya no tiene con qué responder ante las exigencias del mundo actual. Como ya está desmantelado, ahora sí, a través de la presión, no quieren que estos salarios aumenten para sacar a México del Tratado de Libre Comercio. Las empresas multinacionales y transnacionales que ya se posesionaron precisamente de las riquezas de la nación, permanecerán en México, permanecerán siguiendo saqueando los recursos de la nación, pero ya no tendrán los beneficios ni los mexicanos ni el Estado mexicano. Ahora les conviene la salida para que de esta manera, escuchen lo que les voy a decir, de esta manera ya no hay competencia por parte de México. México queda aislado nuevamente como un país tercermundista y hacia abajo, y con esto Estados Unidos, escuchen, lo que pretende es simple y sencillamente esto. Al no haber el Tratado de Libre Comercio, por supuesto que el peso se devaluará aún muchísimo más. Si creen que el dinero vale algo en México, es el salario miserable, pues viene más devaluación, alza de precios, por necesidad y porque la inflación va a empezar a crecer en México con la salida. Muchas empresas, inclusive de Estados Unidos, van a abandonar a México. Hay quienes dicen que no, que muchas empresas se quedarán. Yo les digo lo contrario. Trump va a iniciar contra México, una verdadera guerra económica. Y para hacer que las empresas de Estados Unidos regresen a territorio estadounidense, esto es lo que hará el señor Donald Trump. ¿Por qué no le interesan las reglas
las reglas del comercio mundial, no le interesan las reglas ni leyes internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. Hasta hoy, quien confía en Estados Unidos está perdido, porque Estados Unidos jamás ha respetado una sola resolución de ninguna institución internacional. Lo más importante es que ahora, para hacer que las empresas, ahora que ya destruyeron digamos, las empresas estatales mexicanas, que eran las que representaban realmente una competencia para las diferentes naciones, ahora que se han destruido o desmantelado, ahora sí van a poner aranceles muy superiores a los que hay ahorita, de hasta un 100%, un 200% y un 300%, para obligar a las empresas americanas, a las empresas estadounidenses que se fueron a México a crear la maquila con mano de obra barata, para hacerlas regresar a Estados Unidos. Impondrán tarifas arancelarias que no les permitirán sobrevivir y preferirán abandonar México y regresar a Estados Unidos. Pero como México ya desmanteló las principales empresas que podían competir a nivel global, ahora México tendrá que endeudarse aún más con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, porque no tiene los recursos para volver nuevamente a retomar esas empresas, o no tiene con qué responder a las exigencias y al desarrollo de otras naciones. Sí, es así de simple. Yo no entiendo a los políticos mexicanos, la verdad, yo no lo entiendo, porque yo le dije una vez en un video: trabajan para el gobierno de Estados Unidos. Ahí tienen la respuesta. Trabajan porque solamente le conviene, todos los pasos que dan únicamente le convienen a Estados Unidos, y siempre perjudican al mexicano. Lo más importante, amigos, es ¿cuál es la solución para esto? Se necesita eliminar a todos esos políticos que han hecho esto, a todos, por igual, PRI, PAN, PRD, todos. No puede haber un solo político de estos en algún cargo público, si quieren cambiar a México. Segundo, el gobierno que entre, como ya se terminó el Tratado de Libre Comercio, tiene todo el derecho a reestructurar algunos de los artículos de la Constitución Política Mexicana, como el 128, 129 o el 27 y 28, con los cuales se reformaron con los que el señor Enrique Peña Nieto creó estas reformas energéticas, y todo esto se puede volver a reestructurar. Y como ya no somos socios de Estados Unidos, se puede volver a nacionalizar las empresas estatales y únicamente pagarle a las empresas que compraron pozos petroleros o que compraron alguna empresa mexicana que haya sido estatal, simple y sencillamente pagarle la cantidad que pagó con el compro o cuando compró esa empresa. Porque esto, legalmente, así funciona. Bajo normas y leyes y estatutos internacionales, únicamente se les tiene que dar el dinero que ellos dieron por esa empresa. Así de fácil se puede recuperar la riqueza de México. Pero se tiene que hacer de esa manera. Primero, retomar todas aquellas sectores que aún estén bajo el control del Estado. Segundo, exigir que se venda, exigir a las compañías que compraron y empresarios, empresas estatales, obligarlas a vender, pagándoles únicamente lo que pagaron, que no fue absolutamente nada. Se los puedo decir que se la repartieron, se lo puede volver a retomar. Si pagaron únicamente 100 millones de pesos, esos hay que pagar el Estado y retomar esas empresas. Tercero, se tiene que poner nuevas restricciones bancarias, poner límites en cuanto a intereses y todo esta fiscalización. Hay que tener una fiscalización más dura en contra de los bancos, para que de esta manera el gobierno pueda obtener dinero casi sin interés, y utilizarlo nuevamente en reactivar los diferentes sectores de la economía, desde el campo, la industria, y apoyar a aquellos pequeños y medianos empresarios que quieran engrandecer o que quieran ampliar sus negocios, únicamente con intereses o sin ningún tipo de interés, para que creen y desarrollen algo o se desarrollen en México, den empleo, y al mismo tiempo México siga avanzando. Se puede hacer, solo que desafortunadamente en México tenemos políticos que realmente no están interesados en trabajar por México. No están interesados en el avance de México. Todo lo contrario, están empecismados en destruir a México. Están empecismados y están en su burro y quieren destruir a México. Son los políticos mexicanos los que están destruyendo a México. Todos esos políticos del PRI, PAN y PRD, ninguno, escuchen esto, ninguno de ellos, de los actuales políticos mexicanos, ni de senadores y diputados de estos partidos, debe tener un cargo público. Ninguno lo merece. Todos han trabajado en contra de México y en contra de los mexicanos. Yo aquí lo digo y lo reafirmo. Si alguien se siente ofendido, ya sea del PAN o del PRI o del PRD, y que lo siga, yo les digo de ahorita, estos son los responsables de que México esté cayendo
en el hoyo y por supuesto las consecuencias serán fatales. Como les vuelvo a reiterar, habrá mucho desempleo. Eso sí, no lo duden que el desempleo se incrementará en México a pasos agigantados porque muchas empresas saldrán de México inmediatamente. A muchas las presionará el mismo Trump para que regresen a Estados Unidos, dejando desempleo en México por millones. Otro muy importante, como les digo, la inflación se incrementará a niveles como cualquier otra nación de Sudamérica. Puede ser que el mismo Venezuela y otras naciones, y México empezará a tener verdaderamente serios problemas, aunque muchos no lo quieren mirar de esa manera. Yo les digo, yo sé cuando Donald Trump tiene una jugada, como esta jugada que le va a aplicar a México, una guerra comercial, se la va a aplicar, y el único que va a perder, como siempre, es México. México, México y México. ¿Por qué? Por los políticos basura que tenemos en México, que no trabajan para ti, ni trabajan para mí, ni trabajan para ningún mexicano. Trabajan para multinacionales y transnacionales y solo obedecen y solo hacen lo que se les indica, y es precisamente por ello que a México lo están llevando precisamente allá, al hoyo, lo están llevando precisamente a la tumba. Eso es lo que está pasando con México. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.